Hola, buenas tardes. Hoy tenemos como invitado a un divulgador de los temas históricos de la antigua Roma y de todo lo que representa la antigüedad de nuestra pequeña y a la vez gran patria que es Hispania, ahora España, y que durante varios siglos fue el pilar básico del funcionamiento del propio imperio y antes República Romana. Y como todos los imperios y todas las repúblicas, pues los ciudadanos tienen pan y circo, aunque por lo que nos va a explicar ahora nuestro invitado, no es exactamente pan y circo, sino que son varios y muy diferentes los sistemas de entretenimiento que existían, los sistemas de ocio que existían en Roma, tanto durante la época republicana como sobre todo luego la época imperial. Y con nosotros pues está este gran divulgador, este gran experto en temas de la antigua Roma, que es Ricardo Cajigal, santanderino de pro y que está al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes, Juan Antonio. Bueno, pues vamos a ver, yo tengo entendido que lo que nos cuentan las películas, entramos rápidamente en materia, lo que nos cuentan las películas de que pan y circo, pues no es exactamente así, sino que los romanos tenían muchos otros temas para poder relajarse y poder disfrutar de su tiempo libre. Sí, efectivamente, los romanos, como las sociedades actuales, ¿no? Tienen pues dos partes de su día muy diferenciados, y una que trata sobre el trabajo, en época romana sobre el negocio, sobre la actividad pues laboral, de la actividad de los negocios y del trabajo de estos nobles romanos, y luego el tiempo que les correspondía una vez habían salido de esos negocios, de esos trabajos, con lo que eran los espectáculos que les ocupaban su tiempo de ocio. Entonces tenía una parte para el negocio y otra parte para el ocio. Esa parte del ocio, curiosamente, está más diversificada de lo que se cree. Entonces era bastante amplia para la época, nada que ver con nuestro ocio actual, donde tenemos por así decir, un abanico extensísimo que no tenían ellos, pero bueno, también nosotros de alguna manera hemos multiplicado toda la cantidad de posibilidades que puede dar el espectáculo hasta niveles insospechados. Ellos tenían, un número menor, pero ocupaban todo su tiempo de ocio. Entonces, por lo que nos estás contando, tenemos que deducir que Hollywood ha potenciado una parte de ese espectáculo, como podrían ser los actos circenses, pero sin embargo quizás no era el más importante del espectáculo o de las posibilidades de ocio que tenían los romanos. No, desde luego se ha centrado en aquello que Hollywood consideraba que podía tener más morbo, y que de hecho entre todos los espectáculos romanos el que más daba ese nivel necesario para atraer al espectador a la pantalla, pues lo daba el más morboso de todos, que no dejaba de ser la monera gladiatoria, es decir, las luchas de gladiadores. Y claro, sobre esto se ha centrado todo lo que es los espectáculos romanos, espectáculos sangrientos, por otra parte, como lo podía ser en aquella época, pero que no eran ni con mucho los espectáculos más vistos por los romanos, ni eran los únicos, ni curiosamente los más sangrientos. Entonces se ha centrado mucho en ese mundo, en el mundo de los gladiadores, en la gladiatura, en la monera, y pues se ha dejado de lado otros espectáculos que probablemente eran con diferencia pues el espectáculo por excelencia que ocupaba el ocio de los romanos, y este es un poco el tema, ¿no? Es decir, que está un poco desvirtuado el tema de los espectáculos porque se ha centrado solamente en uno de ellos. En los gladiadores, pero por lo que tú me comentabas antes de entrar en antena, hemos estado comentando los diferentes tipos de espectáculos y pues tenemos los gladiadores, que es lo que ha potenciado Hollywood, las carreras de cuadrigas, vigas, etcétera, o sea, de carros y caballos. Las carreras de carros, efectivamente, que ese es el gran espectáculo del mundo romano. Ese es el gran espectáculo, ¿no? Efectivamente. Ahí podemos hablar de que, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, había, aurigas que podían en una dilatada vida de conductores de carros, es el auriga, pues podían tener en su haber 1.500 carreras
cosa que para un gladiador era impensable, teniendo en cuenta que, pasar de 50 o 60 combates, no por la mortandad, sino sencillamente pues porque, había un nivel de combates anuales que estaban marcados un poco por las fiestas romanas, que no dejaban de ser 3 o 4 fiestas en las que se incorporaban estos combates, y en cambio las carreras de carros pues eran prácticamente constantes. En Roma se llegaron a tener 250 carreras anuales, y en España se han contabilizado hasta 130, 140, es decir que era, con diferencia, el espectáculo que más era visitado, porque era el que más número de espectáculos tenía al año. Es decir, por lo que me cuentas, podríamos decir que existen a lo mejor 1 o como mucho 2 espectáculos de tipo gladiador al mes, y no siempre, al año. Es decir, los grandes espectáculos que están en la nómina de espectáculos romanos no pasarían de 3-4 al año. 3-4 al año. Como hoy, sí, estaríamos hablando de una cosa similar a lo que pueda tener las corridas de toros que se producen o que se dan en una plaza de toros. Es decir, al año. Sí. En unas fiestas de un San Fermín, pues son 7, 8, 10 días de corridas continuas, pero luego el resto del año la plaza de toros de Pamplona apenas se usa, ¿no? Eso me estás diciendo que es lo que pasaba con los gladiadores. Es prácticamente igual, es decir, no había un uso continuado de un edificio que estaba destinado exclusivamente para ese tipo de espectáculo. Igual muy parecido a lo que ocurre hoy con las plazas de toros y las corridas de toros, es decir, que no hay una mensual ni una semanal, sino que hay una serie de festividades en las que hay unas previstas corridas, y esas corridas son las que se organizan y no se organizan más. Luego la plaza sirve para otros usos, pero no para tener más espectáculos de esta índole. Así que por eso las carreras de carros se convierten en el espectáculo por excelencia. Es el espectáculo donde además se congrega mucha más gente que en los anfiteatros. Los anfiteatros hay que tener en cuenta que solamente hay 2 grandes anfiteatros que pasan o que se acercan a los 50.000 espectadores, que es el Coliseo de Roma y el anfiteatro de Córdoba. Y el resto, pues le crecen en número de espectadores y pues se van a una media de espectadores en grada de entre 16.000 y 20.000, cuando cualquier circo prácticamente triplicaba, en media, estaba por encima de los 60.000 espectadores, es decir que era, no solamente congregaba más gente, sino que tenía más número de espectáculos, es decir que si de alguna manera había un espectáculo por excelencia, era este y no otro, pero había más, curiosamente. Uh-huh. Y esto que me dices, había más. Antes me has comentado que había otros tipos de espectáculos, también de tipo más o menos violento, como dicen ahora, es decir, en los cuales la exhibición de músculo, la exhibición de fuerza era grande, independientemente del teatro, que eso siempre ha existido en Roma como herencia de Grecia. Pero ¿qué otros espectáculos competían con las carreras de caballos? Sí, incluso hasta para los ludi scenici, que son lo que llamamos hoy el teatro y la música, también les costaba competir, y mucho con los espectáculos deportivos, llamémosle así, ¿no? Y entendamos que por espectáculos deportivos puede ser, pues eso, lo que son las monedas gladiatorias, lo que es la lucha de gladiadores en los anfiteatros, y también las carreras de carros. Bueno, pues había otros deportes probablemente más sangrientos, y sobre todo uno de ellos el más sangriento por el número de personas que podían fallecer en una sola jornada, es decir, que por ser asesinadas, por quitándole hierro y dándole el valor que tiene la muerte en esos momentos, ¿no? Ser asesinadas porque entraban en lo que llamaban las naumaquias, es decir, esas escenificaciones de batallas navales, y ese espectáculo, que aparte de ser caro, porque había que preparar una laguna artificial, meter agua en unas cantidades donde se pudieran poner a 2 flotas y oponerlas a esas flotas con los correspondientes esclavos. En una naumaquia, a mitad del primer siglo antes de Cristo, hay, sobre todo, está documentado, al menos 19.000 esclavos murieron en esa naumaquia, es decir, en esa lucha que se planteó entre 2 flotas, ¿no? Esas dos flotas lucharon desde por la mañana hasta por la noche, hasta que una de ellas venció. Entraron 19.000 esclavos divididos en estas 2 flotas.
Los que habían ganado pensaban que bueno, habían salvado su vida, y nada más lejos que, bueno, pues que cuando salieron de sus barcos y llegaron a la orilla, pues fueron masacrados, porque, bueno, no dejaban de ser esclavos condenados que, bueno, pues que habían de alguna manera sido engañados con la promesa de que si ganaban ese combate vivirían. Curiosamente, en esa naumaquia fue en la única vez que se dijo la palabra conocida por el ave Caesar imperator morituri te saluta. Es decir, porque el ave César los que van a morir te saludan, solamente se dijo en esa naumaquia, en esa lucha de dos flotas por esos esclavos que del emperador lucharon hasta la muerte. Caramba, entonces es que 19.000 personas hacen un espectáculo y mueren las 19.000. Eso es una cosa hoy en día impensable, ¿no? Eso sí que es un asesinato en masa, y no por las cantidades que se manejan en el mundo de los gladiadores. Es decir, que luego, cuando entremos más en detalle en su momento, en otro programa, con datos sobre la muerte, que no era tan habitual en el mundo de los gladiadores, cuidado, que sí que la había, pero no dejaba de ser una excepción, no tiene nada que ver con las cifras que estamos dando. No hubo muchas naumaquias y normalmente se hacían en lagunas, como hemos dicho, artificiales, pero también alguna se realizó en algún anfiteatro, sobre todo de los muy grandes, porque evidentemente meter barcos en lo que son anfiteatros en la arena, en lo que es el espacio que tiene un anfiteatro, pues no da para meter muchos barcos, y bueno, y los romanos lo que querían era pues grandes espectáculos, y el espectáculo le daban 1 o 2 barcos. Entonces, estas grandes, por así decirlo, bueno, pues estas batallas, pues había que preparar un terreno, y ese terreno pues había que llevar pues por medio de canales, llevar agua, era muy costoso, y luego también era costoso en vidas, como hemos visto. Pero también hay más espectáculos, y además también más sangrientos, si cabe, que la moneda gladiatoria o la lucha de gladiadores. Tenemos, por ejemplo, los espectáculos deportivos menores, como pueda ser pugilismo. El pugilismo era un deporte que económicamente era sostenible porque no tenía un alto coste, pero en cambio los púgiles, bueno, pues había una alta probabilidad de que, acabado el combate, muriesen, si no era en el mismo combate, por los golpes recibidos, si por las heridas que habían sufrido durante el combate, ¿no? Es decir, imaginaros que los guantes no iban como ahora acolchados, y que los guantes llevaban unas especie de piezas colocadas en los cueros, que podían ser o bien de plomo, o bien de piedras, o sencillamente vidrios. Esto nos podemos imaginar los golpes en la cara y bueno, pues el destrozo importante que podía sufrir cualquiera de estos púgiles en un combate, ¿no? La mayoría de ellos, pues bueno, podían morir perfectamente, como he dicho, o bien en el propio combate o bien al terminar, por las heridas que había recibido. Que no solamente era este deporte por económico y sangriento el único, sino que también teníamos otro deporte que también por económico también no dejaba de ser igual de sangriento. Era lo que llamamos la lucha grecorromana, que los romanos la llamaban el pancratismo, el pancracio. Era una lucha en la que prácticamente no había reglas, y las reglas eran unas reglas pues un tanto obscenas. Se permitía partirle a alguien la columna, en cambio no se permitía meterle los dedos en los ojos. Es decir, que eran cosas curiosas donde lo que se primaba era pues el morbo de ver a alguien luchar y probablemente morir en un combate de lucha, ¿no? Estos eran los más sangrientos. Cuidado, sin dejar de lado, que también lo tocaremos cuando llegue el momento, lo de las carreras de carro, los ludi circensis, que la cantidad de aurigas muertos era impresionante, y veremos cuáles eran los grandes problemas que tenían, como hoy en Fórmula 1, el ir en un carro a mucha velocidad y entrar pues en las curvas, o competir con otros carros que corrían, y el auriga pues tenía muchos problemas para sobrevivir en estas carreras. Esos serían los espectáculos más violentos. Teniendo en cuenta que todavía queda uno, y este no era tan violento, curiosamente, sobre todo porque en principio no afectaba a los humanos, a los esclavos, que eran los que siempre eran los, por así decirlo, las personas que eran los protagonistas de estos espectáculos, los esclavos. Estaban las venaciones, es decir, eran las luchas de los gladiadores especialistas, los venatores, contra las fieras. En un primer momento, en Roma estaba muy bien valorado ver luchar
a animales exóticos unos contra otros, ¿no? Y estas luchas de animales, que son mucho más antiguas que las luchas de gladiadores, evidentemente, esto era del gusto de los romanos. Pero en la medida que los animales pues van muriendo y cada vez es más costoso traer nuevos animales, pues hay que irlos a buscar más lejos, hay que pagar a los cazadores, esto requiere un coste. Lo que es la forma de amortiguar el coste económico de traer dos fieras y que una de ellas muera, pues es hacerlas luchar contra un esclavo que no vale nada. Es decir, al esclavo solamente hay que capturarle en una guerra y hacerle especialista en ese mundo de luchador contra fieras. Entonces, hay un momento donde se sustituye una fiera que lucha contra otra fiera y se hace luchar a un venator. Es decir, es un esclavo que en vez de ser especialista en luchar contra otro gladiador, contra otro hombre, que sería un gladiador, le hace luchar contra una fiera. Y estos venatores, curiosamente, aunque parezca increíble, tienen pues unas posibilidades de sobrevivir a su deporte, su espectáculo, mucho más altas que el resto. Son enfrentarse a un león con una o dos lanzas, curiosamente, pues para especialistas es mucho más fácil salir indemne que probablemente luchar contra otro gladiador o estar encima de un carro, como Auriga, ¿no? Es decir, estos serían algunos de los espectáculos. Hemos hablado de los sangrientos, hemos hablado del espectáculo que no es sangriento y que es el más culto, evidentemente, que es el Ludi Scaniki, que es teatro y música, y luego tenemos el único espectáculo que es deportivo, ¿no? Que es heredado del mundo griego, que es el Certamina Telarum. Es decir, los Certamina Telarum, ¿qué son? Son, por así decirlo, el atletismo a la griega. Este deporte evidentemente no es nada sangriento, es deporte, es decir, es el deporte en estado puro, el deporte como lo entendían los griegos, ¿no? Una forma de ayudar a fomentar el espíritu, el mens sana in corpore sano, es decir, que realmente, aunque es una frase latina, no la practicaban los romanos, esta la practicaban muy bien los griegos, pero los romanos esto lo heredan, les gusta verlo, pero no participan. Como los romanos no participan en nada, lo que a los romanos lo que les gusta es ver a otros cómo hacen, y de hecho pagan mucho dinero por ver cómo otros realizan el espectáculo. Y esto Certamina Telarum, este atletismo al modo griego, no obtuvo en el mundo romano ni la participación ni la popularidad que tuvo en el mundo griego, y nunca fue comparable al resto de los espectáculos. Pero sí que se hizo, e incluso se hicieron espectáculos, bueno, pues de categoría. Metió a deportistas, trajo a deportistas, se les hizo correr, se hizo ver aquellas noticias que tenían los romanos de los Juegos Olímpicos, y se llevaron los Juegos Olímpicos a Roma, a Italia, a la península itálica. Y bueno, el romano lo veía, pero aquello no le daba la misma fuerza ni le generaba el mismo interés que el resto de estos que hemos enumerado, ¿no? Esto sería la nómina, por así decirlo, de espectáculos según la res gestae de Divi Augusti, es decir, que son donde se distinguen los 6 grandes espectáculos que están inscritos en la nómina de espectáculos en el imperio. Ya. Bueno, yo he sacado varias conclusiones de lo que tú me estás contando. Una de ellas es, primero, que sí, que existen los espectáculos de gladiadores que tanto nos enseña Hollywood, pero que por supuesto no es el tema más importante ni más interesante, y luego pues que hay cosas en las cuales se invierte más tiempo, como puede ser el tema de las carreras de caballos, que he llegado a la conclusión que es una cosa que sucede muy a menudo, casi podríamos decir que todas las semanas hay un espectáculo de carreras. Esto quizá incluso fomentase a medio o largo plazo la existencia de algún tipo de ligas, que hubiese escuelas concretas que se enfrentasen con otras escuelas, algún tipo de campeonatos a nivel de provincias o incluso a nivel del imperio. ¿Me estoy refiriendo a algo real o estoy yo solo elucubrando? No, es tan real como lo que hoy nosotros tenemos, por ejemplo, en el deporte por excelencia de la sociedad occidental, que es el fútbol, ¿no? Es decir, el fútbol, pues bueno, hay una serie de tratos en función de, bueno, pues de las capacidades que pueda tener un país, en aquel entonces una provincia, en la capacidad que pueda tener una capital de provincia, es decir, que pueda tener un buen equipo, un peor equipo, en función de su capacidad económica. Esas diferencias existían ya en el mundo romano. De hecho, no hemos evolucionado nada y tenían exactamente lo mismo que tenemos nosotros, lo tenían ellos en la antigüedad. Es decir, que en función de qué parte del imperio fuese más rica o menos rica, de que tuviera una provincia con una capital importante, pues se podía estar, pues por así decirlo, en las primeras, en las segundas o las terceras ligas. ¿Y esto a qué equivalía? Pues que en la primera liga estarían las grandes capitales del imperio. Estaríamos hablando, pues básicamente, pues bueno, pues de Roma y de las tres poblaciones más cercanas a Roma, y luego estaríamos hablando de
alguna capital en lo que sería la Galia, otra en Hispania, otra en África y otra en Oriente, ¿no? En lo que llamaríamos la Turquía actual. Estas tenían a su vez, pues bueno, el acceso a lo que son los grandes eventos, que además están por ley en época romana, es decir, en época Marco Aurelio hay una tábula en la que se indica, por ejemplo, la capacidad que tiene una población determinada para gastarse una cantidad de dinero en un espectáculo y a la vez, en función de esa capacidad que tiene esa población para gastarse un determinado dinero en un espectáculo, la capacidad que tiene para contratar en función de ese dinero a aquellos gladiadores o aurigas o lo que fuera, los protagonistas, porque tienen un precio y un coste. Y entonces todo eso está todo muy reglado. Es decir, no solamente hay que tener dinero para tener una gran población, para que tenga unos buenos impuestos que permitan al erario público contratar unos buenos espectáculos, porque no hay que olvidar que son espectáculos públicos, la gran mayoría, sobre todo los más importantes, y que hay que tener dinero para atraer esas grandes figuras que tienen un coste muy alto, y para esto hay ligas, y esas ligas van pues como en la actualidad, es decir, hay una Copa de Europa, que sería la primera liga en Italia, donde hay 4 o 5 grandes circos y 4 o 5 grandes anfiteatros, igual que en el teatro, y luego estaría pues una segunda liga, que serían las ligas provinciales, y luego serían las ligas de las provincias, pero en las poblaciones que pertenecen a esas provincias. Y ahí, pues como todo es un negocio, los negocios están perfectamente desarrollados y entonces tenemos empresas que surten en función de cada una de esas ligas. Y esto está perfectamente documentado y además está muy bien desarrollado. Es decir, ya desde hace 2000 años lo que tenemos hoy no deja de ser una copia, evidentemente, mucho más ajustada a nuestros tiempos y más perfeccionada que lo que tenía el Imperio Romano para hacer sus espectáculos y tener sus ligas, que iban en función de no solamente del dinero que tenían para hacerlo, sino de los protagonistas y sus precios y sus costes. Ya. Bien, entonces estamos viendo que en definitiva no hemos cambiado gran cosa de cómo está ahora la situación y cómo estaba. Únicamente ha cambiado un poco la forma de deporte, es decir, el deporte es menos sangriento, quizá menos peligroso, aunque lo de peligroso entre comillas, porque estamos hablando, por ejemplo, que los aurigas tú los comparas con los conductores de coches de Fórmula 1 por el riesgo que corren y las posibilidades de accidente, aunque hoy en día los accidentes son pocos, y yo entiendo perfectamente por lo que me estás diciendo que las inversiones económicas eran muy grandes. ¿Y estas inversiones económicas eran simplemente para rentabilizar o también se utilizaban como marketing, como propaganda, como sistema de convencer al pueblo de que fulano o mengano era el más adecuado para luego cuando se presentaban unas elecciones para cónsul o para ser el máximo dirigente de un ayuntamiento concreto o de una provincia, aquellos cargos que eran electos? ¿Estamos o no en eso? Porque yo he entendido que si la palabra productor como productor teatral o productor de cine procede precisamente de las personas que pagaban este tipo de espectáculos en esa época. ¿Eso no es así? Realmente, vamos a ver, lo que es evidente es que todo esto es un negocio, pero es un negocio que evidentemente en la cúspide está dirigido por el Estado, ¿no? Y el Estado, en su vértice más alto, a la cabeza del Estado, está el emperador. Entonces, entendamos que, aunque es un negocio del que vive muchísima gente, no solamente, por así decirlo, el gladiador o el auriga o el púgil, viven una cantidad de personas por debajo de él impresionantes. Cuando entremos en detalle, por ejemplo, cómo es una escuela o cómo se maneja una facción de de cualquiera de las facciones que corren en las carreras de carros, veremos que eso es un negocio impresionante. Se mueve muchísimo dinero porque las personas cuestan dinero, los caballos cuestan dinero, hay apuestas, los romanos lo apuestan todo y hay apuestas, y entonces lo que tenemos es que hay una utilización de todo esto en beneficio, lógicamente, siempre, pues de lo público. Y lo público, pues el emperador lo utiliza, evidentemente, y también lo utiliza, pues bueno, todo lo que es el mundo político, en cualquiera de los extractos, desde lo que es el Roma hasta lo que son las provincias más lejanas del imperio o los municipios. Es decir, en todos los lugares se utiliza siempre como ahora, exactamente igual. Es decir, que es una cuestión política el hacer unos buenos Juegos Olímpicos o el hacer un buen campeonato de fútbol, un buen mundial. Bueno, Rusia ahora lo está utilizando, ¿no?, para dar una imagen al mundo. Pues en ese momento, y dar una imagen, pues bueno, pues de ser un país adelantado, pues en ese caso exactamente igual, pero con otros matices políticos añadidos a la
época, ¿no? Es decir, son épocas diferentes, pero la utilización es total, evidentemente. Esto no se puede negar. Por lo que me contabas al principio, entiendo que cuando se producían los espectáculos de gladiadores había unas fechas muy concretas con unos hechos muy concretos. Esto me da que pensar que no eran espectáculos aislados, sino que a lo mejor se reunían varios espectáculos diferentes dentro de unas mismas fechas, y a lo mejor pues no sé, lo que ahora consideramos, que en esa época no se consideraba así, pues un fin de semana, un viernes, sábado, domingo, que se considera hoy en día y que entonces se llamaría de otra manera, por supuesto. Por un día se hacía una cosa, al día siguiente otra, al día siguiente por la mañana se hacía algo, al mediodía, sí. por la tarde. ¿Esto cómo iba? Porque entiendo que estaba más o menos reglamentado o estructurado. Sí, ¿no? Sí, todos. Absolutamente todo. Es decir, que igual que hoy tenemos para que se produzca, no sé, pues un evento como la Copa de Europa, tenemos los sorteos, tenemos las sedes, tenemos los equipos, tenemos todo y todos lo sabemos y todo está perfectamente estructurado y se lleva a buen fin y a buen término, pues porque hay una estructura y hay una una cantidad de funcionarios que hacen que eso llegue a buen puerto. En esa época es exactamente igual y además lo es por ley, es decir que ya no es que sean cosas privadas, sino que no son estamentos privados, sino que son estamentos públicos y que tienen personal dedicado en exclusiva, funcionarios a que esto se lleve a buen término. Es decir, hay que tener en cuenta que al año hay una serie de espectáculos en la nómina de espectáculos romanos, que además el Estado se lo concede al pueblo. Y dentro de estas fiestas, bueno, pues tiene unos determinados espectáculos que además pueden estar precisamente mezclados los que anteriormente dichos, ¿no? Hemos hablado de que puede haber carreras de carros unos días, pero que pueden coincidir probablemente en esas mismas fechas con lo que son luchas de gladiadores. Bueno, pues incluso hasta dentro de los propios espectáculos hay diferentes opciones o diferentes espectáculos dentro del gran espectáculo. Pongamos, en el caso de los gladiadores tenemos, iba la gente a ver a un edificio como era el anfiteatro solo gladiadores, no, aunque realmente lo más esperado era los combates de gladiadores, pero no era lo único que iban a ver. Desde por la mañana, como hoy se va a una plaza, la gente llega con tiempo, compra los souvenirs en la parte exterior de la plaza. En el mundo romano era exactamente igual. Se llegaba pronto, con tiempo, se cogía su ficha, la ficha indicaba pues dónde se iba a sentar, no se sentaban a voleo, estaba todo estructurado hasta dónde se iban a sentar. Y luego empezaba la mañana pues con las luchas de los animales, animal contra animal. Y luego a media mañana pues empezaban los especialistas, los venatores o los bestiarios que luchaban contra las fieras. Esto acababa a mediodía y entraban los meridiani, que eran por las ejecuciones que estaban previstas según las condenas de los juicios que habían dado pues una serie de reos que tenían que ser ejecutados. Bueno, pues al mediodía se ejecutaba y la ejecución pues podía venir pues entre personas que se les ejecutaba a morir con la espada, a morir con el hierro, y a esto se les llamaba malamente o equivocadamente gladiadores. Estos meridiani nunca fueron gladiadores profesionales y de hecho eran gladiadores que morían al mediodía porque eran personas que se les colocaba una espada y un escudo y se les hacía luchar con el equívoco o con el engaño de que si ganaban su combate saldrían indemnes. No, estaban condenados a muerte y morirían sí o sí. Y luego también pues había las crucifixiones y luego había fieras en algunos momentos a las que se tiraba lo que eran esclavos, ¿no? Y esos eran los mediodías, muy sangrientos, por cierto, y que la gente, había gente que le gustaba y otra gente que no le gustaba nada, y los clásicos, y hay muchos, Plinio uno entre ellos, que lo criticaba con dureza, ¿no? Luego por la tarde ya llegaba lo que el público realmente... Perdona un momento, antes de que hablemos de por la tarde. Me ha llamado la atención lo que me estás comentando acerca de las ejecuciones. O sea, eso sí ha cambiado mucho, porque hoy en día, primero, apenas si existe la pena de muerte en casi ningún país. Bueno, existe en los países musulmanes, básicamente, donde parecido. Sí, donde por ejemplo, a los gays, pues los cuelgan de las grúas de construcción, ¿no? Y es un espectáculo. Sí, o a las mujeres que han cometido algún delito, las lapidan, ¿no? Público, o las queman públicamente, ¿no? Pero por lo que tú me estás contando, eso en Roma no era ejecutar a un reo más o menos en un plan legal dentro de una cárcel o tal, sino que a los reos se les ejecutaba públicamente como si fuesen un espectáculo. Sí, además es que
se quería dar con ellos una especie de escarnio público, como hacen hoy, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Con esas ejecuciones públicas. Era que la gente entendiera que aquel que había cometido un delito, un sacrilegio y era condenado a la pena capital, pues la gente que lo viera para aviso para todos los que allí eran, todos los espectadores, ¿no? Y que supieran en todo momento, bueno, pues que si existía ejecución, que sería probablemente una ejecución con las peores consecuencias para él. Es decir, que morir, por ejemplo, con la espada era una dignidad, lo comparamos con morir quemado en una cruz, ¿no? Es decir, o devorado por las fieras. Es decir, y esto estaba, vamos, con las reglas propias de lo que son las ejecuciones que estaban previstas en estos espectáculos. Eran ejecuciones que se esperaban precisamente para dar espectáculo con la ejecución. Es decir, que estaba claro que iba a ser así y además estaba con un reglamento propio para estas jornadas, que la gente no lo aguantaba, pero bueno, ¿quién se marchaba de la silla? El que se marchaba de la silla porque no aguantaba esto, bueno, era sustituido y no vería lo de la tarde. Así que, bueno. Bueno, perdona que te haya interrumpido y ahora ya pues continuamos con lo de la tarde, porque a mí me ha llamado la atención lo que contabas. Por favor, cuéntanos qué pasaba por las tardes. Por las tardes llegaba el gran espectáculo, es decir, probablemente que tengamos en algún momento la oportunidad de dedicar solamente un programa a lo que son las luchas de gladiadores, pero el gran espectáculo suponía, pues como hoy se puede ver con los toros, pues una salida por la plaza, en este caso por el albero, por la arena, de todos aquellos que iban a participar en la lucha de gladiadores. Curiosamente, hoy como salen los alguaciles a caballo y salen, pues bueno, los que van a participar por parte de cada una de las cuadrillas, en el mundo de los gladiadores salía lo primero quien pagaba ese espectáculo. Y este iba por delante de la comitiva, dando la vuelta al ruedo y dejando claro que él había sufragado económicamente ese espectáculo, ¿no? Bueno, lo que hacía era tener detrás, pues bueno, pues todas aquellos sus antepasados, que también los sacaba a pasear para que la gente viera que la familia era una familia, pues bueno, conocida, a la que él honraba, a sus difuntos, y los sacaba pues en estatuas con la cara de sus parientes fallecidos, y luego venían detrás pues bueno, pues una serie de músicos que iban amenizando ese desfile, como hoy los toros, exactamente igual paseillo, y luego detrás venían las grandes figuras con los esclavos que llevaban toda la panoplia de cada uno de los gladiadores. Aparecían también los esclavos que iban a ser condenados y ejecutados si esto era al mediodía, porque podía ser solamente por la tarde, y entonces si era por el mediodía salían todos, y entonces se ejecutaba y luego ya directamente se pasaba a los gladiadores. Y si las ejecuciones no habían sido suficientes o eran muy, muy cortas, no había tanta gente como se pensaba, pues directamente se hacía solamente un paseillo para lo que llaman los ludi circensis, que es en este caso las luchas de gladiadores. Se hacía ese paseillo, se acababa, y entonces cuando se marchaban las autoridades se quedaban los gladiadores en la arena, y esos gladiadores lo que se hacía era hacer los emparejamientos y probar las armas que llevaban. Es decir, se hacía un approbatio armorum, y ese approbatio se dejaba claro al público de que delante de ellos las espadas y las lanzas o los tridentes tenían filos suficientes como para hacer daño y provocar la muerte, ¿no? Y a partir de ahí, nada, los emparejamientos empezaban, y lo normal era que luchasen por parejas. Cosas, de alguna manera era normal que no luchasen por parejas, que luchasen, por ejemplo, varias parejas a la vez, porque, bueno, el coste era muy alto y lo que hacía falta era, como en los combates de boxeo, ver primero a un combate, después el siguiente, y así sucesivamente. Así hasta que terminase la tarde, y los gladiadores pues iban desfilando en un número de parejas que previamente se había puesto en unos carteles pintados en las paredes de la propia ciudad, como de las ciudades circundantes, para que la gente supiera días y semanas antes qué espectáculo, qué nombres iban a venir a luchar al anfiteatro en el que se producía esta moneda, este combate de gladiadores. Y así, pues bueno, hasta terminar la tarde en la que la última pareja luchaba y bueno, se terminaba la jornada, que probablemente continuaría al día siguiente o probablemente se hubiera acabado ya ese. Eso era una jornada en el anfiteatro, no una jornada de gladiadores todo el día, sino la tarde de los gladiadores, la mañana de las venaciones de los animales y los mediodías de los meridiani, de aquellos que iban a ser ejecutados por la sentencia, ¿no? Bueno, pues ya una última pregunta, porque el problema que tenemos en los medios de comunicación como la radio es el tiempo. A ver si me puedes resumir más o menos en entre 5 y 10 minutos
un poco el tema de las carreras de caballos. ¿Qué tipos de carreras había? O sea, carreras de carros me refiero. ¿Qué tipo de carros había? Las carreras, ¿cuántos participantes más o menos participaban? La duración, la longitud el recorrido, hasta qué punto podría... O sea, una visión general de esas carreras de carros que, según tú, es lo más importante que había dentro de los espectáculos romanos. Sí, curiosamente el gran espectáculo es un espectáculo por el número de días que se produce al año y porque el público está esperando prácticamente un día sí y eso también a que tenga pues sus carreras. Las carreras están dedicadas, están realizadas por así decirlo, por equipos, como hoy pueden ser escuderías, y en esa época, pues las escuderías se llamaban facciones, y las facciones, pues tenían colores, y bueno, en función de los colores, los aurigas, los caballos y todos aquellos que estaban alrededor de esas escuderías, trabajaban pues para que todo estuviera a punto cuando llegase la carrera. Hay que tener en cuenta que como esto es un gran negocio, el negocio no solamente estaba en que la auriga ganase o perdiese, no, sino que tenemos un negocio en cuanto a que se llena un gran circo. Hay unas grandes apuestas. Las grandes apuestas se producen precisamente en los circos donde corren los carros y ese es el primer negocio. Es decir, la gente cuando entra ya está apostando ya. Es decir, todavía no se ha corrido una carrera y ya está apostando. Pero también hay otro negocio, el de los caballos. Los caballos tienen que ganar las carreras conducidos por la auriga, pero es que los caballos valen muchísimo dinero y Hispania en ese momento es precisamente uno de los mayores productores de caballos y de los mejores caballos para Hispania y para todo el imperio. Y encima, por ende, también tiene los mejores aurigas. Entonces ya tenemos un negocio listo para salir. Y ese negocio listo para salir, pues lo hace desde un espacio público, un edificio público inmenso, gigante, que lo que ocupa una gran parte de esa ciudad, tiene muchísima capacidad para albergar muchísimo público y claro, ahí se está vendiendo, no solamente hay un negocio por una parte, sino hay un negocio en las apuestas y hay un negocio por parte del político o de la política que se va a beneficiar de toda esa gente agradablemente está pasando una jornada. Es decir, le están vendiendo, volvemos al pan y al circo, ¿no? Es decir, le están vendiendo un espectáculo que el Estado le está regalando. Y como buen agradecido, cuando llegue el momento de las votaciones, seguro que se acordará de quién lo produjo. ¿Cuántos carros salen? Bien, los carros todos sabemos que van en función del número de caballos que son tirados. Por ejemplo, si son tirados por 4 caballos, serían cuadrigas, si son por 3 trigas, si son por 2 son vigas. Las carreras menores son con 2 caballos, vigas. Y estas carreras tienen una importancia menor. Por así decirlo, son los teloneros de las grandes carreras. Las grandes carreras son con 4 caballos, las cuadrigas. Las carreras de cuadrigas. Es el gran espectáculo de los circos. ¿Hay más caballos? Sí. Pero esto es algo excepcional y algo que, que está más en lo anecdótico y no tiene mayor interés. Es decir, se hizo correr hasta 10 caballos, pero si 4 ya era casi difícil de embridar, 10 caballos era todavía más complicado y producía una cantidad de naufragios, es decir, lo que eran las roturas de los carros, las caídas de los aurigas y la destrucción de esos carros, que es lo más habitual era las carreras de cuadrigas. El número de facciones por facción podían salir 2 o 3 carros, incluso competir en contra de los demás, es decir, unirse para hacer que algún otro naufragase, es decir, que se saliese, se chocase contra la pared o que quedase deteriorado y no pudiera correr. Es decir, que exactamente igual que ahora. Es decir, que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Saldrían la media estaría entre 10 y 12 cárceles, es decir, que son puertas de salida, y esas 10 o 12 cárceles que son puertas de salida estaban en uno de los extremos de ese circo. Ahí salían todos a la carrera para coger lo que consideramos hoy la línea interior, es decir, la espiga. El interior de un circo es un espacio de arena que, a diferencia del hipódromo de los griegos, el hipódromo de los griegos no tenía una zona central diferenciada, es decir, para que tanto para la ida como para la vuelta, como lo tenían los romanos. Tenían una parte central con un muro central para que pudieran correr entre 2 muros. Los griegos en ese caso no lo tenían, no hacía falta, pero es que los romanos eran más listos en ese aspecto y había un interés en separar la imagen en grada para que no se pudiera ver.
a la parte, se oía a los caballos, la parte de la grada que le era tapado el muro, el central, que se llamaba la espina. Esa espina lo que hacía era no permitir que el público pudiera ver quién era el primero que entraba en la curva y le daba más emoción, porque dentro de la emoción estaban las apuestas, claro. Entonces entraban esos 10 equipos, 10 aurigas con sus caballos, y bueno, ahí valía de casi todo. La cuestión era que ganase uno, y ese se valía de cualquier medio y de la complicidad de sus compañeros para llegar primero. Es decir, era sumamente complejo, era complicadísimo y la vida estaba siempre al límite. Hay que pensar que los carros no son como los que pensamos, como los que vemos en las películas. Los carros no tienen nada que ver, son cestas, a diferencia de que se va prácticamente, por así decirlo, arrodillado, y son carros que más se parecen a unas cestas de mimbre que tienen 2 ruedas pequeñitas. Prácticamente, si lo comparamos con un coche normal y con un Fórmula 1, estaríamos hablando de que el Fórmula 1 es bajito y que tiene unas ruedas pequeñas. Pues los carros de carreras son cestas entre mimbre y cuero, que va el auriga prácticamente de rodillas, y que además tenía una cosa muy curiosa: el auriga tenía que ser muy espigado y muy delgadito, es decir, no pesar mucho para no darle peso a los caballos, y ser espigado para poder ver por encima de ellos, teniendo en cuenta que estaba arrodillado. Entonces es una curiosidad que poco se ha estudiado. Y tenían que ser jóvenes y ágiles, porque probablemente, como tenían que estar mucho rato agarrados al carro, y las bridas, todo lo que son las correas atadas a su cintura, solamente cuando soltaban las manos del carro en lo que era la recta, pues se quedaban en manos de los caballos. Es decir, y si los caballos sufrían un golpe y eran expulsados de la carrera, él cortaría rápidamente las bridas con un cuchillo para no verse arrastrado y pisoteado por el resto de caballos. Esto es una cosa que sería interesante solamente dar un programa para este mundo, porque es apasionante. Es decir, cómo eran las cuadrigas, cómo eran los carros, cómo eran los aurigas, la morfología de los aurigas, cómo se entrenaban, qué tipos de caballos, qué alzada de caballos, que la gente ni se imagina que era más alto el auriga, lógicamente, y cualquier persona, que un caballo. Esto es impensable. Los carros no tienen nada que ver con los carros que conocemos por las películas. Por ejemplo, Gladiator, el carro que sale, no tiene nada que ver con un carro de carreras de circo, y que, bueno, pues que hay una gran complejidad, y un gran negocio. Y esto sería muy interesante de hablar, porque es el gran olvidado de los espectáculos, porque Hollywood no lo trató, pero si esto lo tratase más allá de la única película que trata este tema, que es Ben-Hur, sería apasionante y la gente vería lo espectacular de este gran deporte. Muy bien, pues oye, mira, me has dejado totalmente estupefacto, porque me has tirado abajo la mayoría de los mitos de Hollywood y de los mitos de los pseudolibros de pseudohistoria. La verdad es que es muy interesante el tema, y tú mismo te has puesto el dogal al cuello, porque te has comprometido conmigo, y yo tengo buena memoria, a que hagamos un programa dedicado básicamente al tema de carreras de carros, y a que hagamos otros sobre gladiadores y otros sobre el resto de las cuestiones. Y bueno, pues siento decirte una cosa, que se nos ha acabado el tiempo y que tenemos que cortar ya nuestro programa, porque tiene un límite máximo de minutos. Ha sido apasionante lo que nos has contado, porque nos has sacado de una multitud de dudas, y sobre todo de una oscuridad y una falta de conocimientos que teníamos sobre el tema impresionante. Y lo único que podemos decirte es, primero, que te has comprometido y que vas a cumplir, y segundo, que te estamos muy agradecidos. Desde Radio Ya, tu amigo José Antonio, pues te da las gracias por haber estado con nosotros y te dice adiós. Ricardo, hasta el próximo día. Hasta el próximo día, y nada, espero seguir con los oyentes y, bueno, dar todos esos datos que faltan, que son muy interesantes y que aquí solamente hemos pasado por encima, simplemente para dar una pincelada de este fantástico mundo de los espectáculos romanos. Pues quedas emplazado, ya hablaremos con tranquilidad y veremos las posibilidades de... Pero vamos, que te aseguro que yo, que soy un enamorado de esa época, me voy a preocupar de explotarte. Te voy a explotar. Nada, encantado de poder dar un poco de luz a este mundo, que es muy interesante y que la gente conoce tan poco. Sí, bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias y hasta otro día. ¿De acuerdo? Adiós, Ricardo. Muchas gracias. Hasta otro luego. día. Buenas tardes.